Bienvenidos a todos mis gomosos de la econometría a un nuevo video del Teacher de Econometría. Hoy con la segunda parte de la serie que hemos llamado Repaso Álgebra Lineal para la Econometría. En esta ocasión, recordemos el contenido del curso o de esta serie, estamos viendo esto, en el video pasado vimos por qué el álgebra es necesaria para el estudio de la econometría y en este video vamos a abordar la sección 2 que es matrices, la definición de una matriz y el tipo de matrices que hay, mostraré algunos casos especiales y entraremos un poco a las operaciones con matrices, la suma, la resta, la traspuesta y el producto punto de matrices. Para el video final entonces dejaremos la obtención y cálculo de inversas de matrices. Entonces, en primer lugar, una matriz la podemos definir como un arreglo rectangular de m por n números reales ordenados en m filas y n columnas. Por ejemplo, una matriz de orden 3 por 3 entonces tendrá 3 filas y 3 columnas. Algo usual en la expresión matricial es utilizar letras mayúsculas para dar el nombre a las matrices y letras minúsculas para los elementos que están dentro de la matriz. Por ejemplo, en este caso tenemos la matriz A, que es de orden 3 por 3, con elementos A minúscula y cada uno de los elementos indica la posición de ese valor dentro de la matriz. Este primer elemento nos dice que está en la en la fila 1 y la columna 1. Este, por ejemplo, nos dice que está en la fila 2 en la columna 3. Entonces, de esa manera podemos identificar, digamos, cómo son las matrices o cómo se escriben las matrices. En general, pues escribiremos A y J. Ese es el elemento de la matriz A ubicado en la fila I y la columna J. Algunas matrices especiales que nosotros podemos tener es, por ejemplo, la matriz vector o el vector columna y el vector fila. Cuando tenemos que alguno de los elementos del orden de la matriz, bien sea m o n, es igual a 1, entonces decimos que esa matriz es un vector. Estos pueden ser de dos formas, como les mencionaba, un vector columna y un vector fila. Será un vector columna cuando el indicador de columnas sea el que valga 1 y será un vector fila cuando el indicador de las filas sea el que valga 1. Cuando es un vector columna pues lo escribimos de manera vertical y cuando es un vector fila lo escribimos de manera horizontal. Pero también tenemos muchas otras matrices especiales que son útiles en el trabajo o en el estudio de la econometría. Una de ellas es la matriz nula, que es la equivalencia matricial al 0 en los números reales. Es una matriz que cuyos elementos son todos iguales a 0. Entonces, decir que tenemos 0 en términos matriciales decimos que tenemos una matriz nula. También es posible que tengamos un vector nulo. Por ejemplo, si m es igual a 1, entonces tendremos un vector fila 1, o si n es igual a 1, entonces tendremos un vector columna nulo. ¿Listo? En esos casos también tendremos vectores nulos, así como tenemos matriz nulas. La matriz identidad es otra de las más utilizadas, es el 1 matricial y su característica es que siempre es una matriz cuadrada. Una matriz cuadrada es una matriz cuyo número de filas y número de columnas sea igual. En este caso tengo un ejemplo de una matriz identidad de orden 3 por 3. Aparte de ser cuadrada, tiene la característica de que los elementos de la diagonal de la matriz y la diagonal de la matriz está definida como la diagonal principal de izquierda a derecha, en este caso será esta. Todos los elementos de la matriz, de la diagonal de la matriz son 1 y todos los elementos por fuera de la diagonal son ceros. Así vamos a identificar una matriz identidad. Entonces repito, es una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal son unos todos y por fuera son ceros. Y las matrices triangulares, que son matrices triangulares superiores o triangulares inferiores. Usualmente también son matrices cuadradas. Su característica es, para el caso de la matriz triangular superior, es que todos los elementos de la diagonal hacia arriba son diferentes de 0 y los elementos de la diagonal hacia abajo son 0. Y para la triangular superior tenemos que todos los elementos de la diagonal hacia abajo son 0 y de la diagonal hacia arriba, son diferentes de 0 y de la diagonal hacia arriba son 0. Aquí pues traigo dos casos de dos matrices 4 por 4 triangulares. Y la última matriz, digamos, importante que vamos a tomar es la matriz diagonal, en donde todos los elementos que están dentro de su diagonal son diferentes de 0 y por fuera son 0. Es muy similar a una matriz identidad. De hecho, una matriz identidad es una matriz diagonal. La diferencia entre una matriz diagonal y una matriz identidad es que los elementos de la diagonal no necesariamente tienen que ser 1. En el caso de la identidad son 1 siempre, en el caso de la diagonal pueden ser diferentes de 1. Entonces esa es la diferencia entre una matriz identidad y una matriz diagonal. También pues, como vemos, es una matriz cuadrada. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora lo que son las operaciones elementales de matrices. En este video entonces vamos a abordar
4 de ellas: la suma, la resta, la traspuesta y el producto punto. Primero comencemos con la suma o la resta. Yo las voy a poner en una misma explicación, puesto que el análisis es similar. La suma y la resta se debe hacer para dos vectores o dos matrices que tengan exactamente las mismas dimensiones. Para hacer la suma entre dos vectores o dos matrices se debe hacer elemento a elemento, es decir, que el elemento que se sume de una matriz con el elemento que se sume de la otra matriz debe estar ubicada en la misma posición. El resultado de sumar o restar dos matrices o vectores con las mismas dimensiones es otra matriz o vector con las mismas dimensiones. Por ejemplo, tenemos aquí una matriz A que es de 2 por 3, tiene 2 filas y 3 columnas, y una matriz B que es de 2 por 3, que tiene 2 filas y 3 columnas. Entonces lo primero es que tienen que tener, para poderla sumar, las mismas dimensiones. Esta es de 2 por 3 y esta es de 2 por 3 también. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la suma, expresamos A más B y nos dará igual a el elemento que está en la primera posición de A con el elemento que está en la primera posición de B. En este caso está 2 más 0, entonces nos da 2. El elemento de la segunda posición de A con el elemento de la segunda posición de B, entonces nos da 0 más 5 es 5 y así sucesivamente. Pueden constatar pues que la suma de esta con esta nos da exactamente lo que tenemos acá abajo. Y para la resta es exactamente lo mismo, la diferencia en que en lugar de sumar los elementos de la misma posición, lo que hacemos es restarla. Por ejemplo, miren este de acá, esto sería 0 menos 5, entonces nos da menos 5. La diferencia pues va a ser en el orden también en que nosotros queramos hacer la operación. Para la suma es indiferente si es A más B, pero para la resta pues sabemos pues que es diferente. Ahora, la traspuesta de una matriz es un operador que se utiliza mucho en econometría para hacer ciertas demostraciones matemáticas. A la traspuesta de una matriz A, por ejemplo, de orden m por n, se le denomina traspuesta con el símbolo A super t o con una A y una comilla a aquella matriz cuyas filas son las columnas de A y cuyas columnas son las filas de A. Por ejemplo, volvamos a la matriz que teníamos ahorita. Esta matriz de 2 por 3 tiene 2 filas, 3 columnas. Si nosotros operamos y le obtenemos la traspuesta a esta matriz, lo que vamos a hacer es que vamos a intercambiar sus filas por sus columnas. Entonces ahora el 3 ya no van a ser sus columnas sino sus filas, y el 2 ya no van a ser sus filas sino sus columnas, como nos muestra acá. Entonces, para poder operar la traspuesta, esta primera fila la vamos a escribir como una columna y la segunda fila la vamos a escribir como la segunda columna. Así vamos a operar la traspuesta en matrices. Esto aplicará, digamos, por un vector fila lo volverá una columna y por un vector columna lo volverá una fila. La traspuesta de una matriz tiene algunas propiedades. Por ejemplo, si yo una matriz que ya está transpuesta le vuelvo a sacar la traspuesta, lo que voy a obtener es la matriz original, y eso lo podemos ver con este ejemplo. Si nosotros a esta matriz que ya está transpuesta la volvemos a transponer, entonces esta que sería la primera fila sería la primera columna, y miren acá está. Esta que es la segunda fila seguirá la segunda columna, y esta que es la tercera fila sería la tercera columna. Nos da exactamente la matriz original. Entonces esta propiedad nos dice que la transpuesta de una matriz que ya está transpuesta es igual a la matriz original. Otra de las propiedades es la propiedad distributiva para la suma. Es decir, si yo transpongo A más B, es lo mismo que transponer A y sumarle la traspuesta de B. No importa si transpongo, digamos, el resultado, es lo mismo a transponerlas de manera individual y luego sumarlas. Para el caso de la multiplicación hay una pequeña modificación. Cuando yo tengo la multiplicación de A por la matriz B, entonces para poder obtener su traspuesta, primero debemos de cambiar la posición o el orden en que ellas aparecen. Más adelante les voy a mostrar que para, digamos, multiplicación, la propiedad de la conmutatividad en el producto en los números reales no se cumple. La propiedad de la conmutatividad en los números reales nos indicaba que 4 por 3 es lo mismo que 3 por 4. En matrices no va a ser lo mismo que A por B, es lo mismo que B por A, eso va a ser falso. Entonces, en este caso, dado que son matrices, entonces cuando hacemos el producto y vamos a hacer la traspuesta de todo el producto, primero debemos de invertir el orden en que ellas aparecen. Entonces primero allá aparece B y luego A, y ahí sí distribuimos la traspuesta para cada una de ellas. Y finalmente, otra de las propiedades de ellas es que si tenemos un valor A, es decir, un escalar, un número, por ejemplo 4, y lo multiplicamos por la matriz, es lo mismo que simplemente, y sacamos la traspuesta, es lo mismo que simplemente a el número normal multiplicarlo por la matriz traspuesta. Es decir, es como si no se le aplicara operador traspuesta a esta.
¿Y por qué? Porque es que todos los números reales, si lo obtenemos la transpuesta, van a ser exactamente los mismos. Las dimensiones de un número real siempre serán de 1 por 1, es decir, son matrices que son cuadradas, porque tiene una fila y una columna. Por ejemplo, el 4 tiene una fila y una columna, el 5 tiene una fila y una columna, y así sucesivamente. Todos los números reales son matrices de 1 por 1, son matrices cuadradas. Y entonces si nosotros le sacamos la transpuesta a ella, pues la fila que tienen será exactamente la misma columna, y por eso es indiferente si le ponemos o no el operador transpuesta, pero a la matriz sí le debemos de poner el operador transpuesta. Bueno, otro de los elementos importantes en las operaciones con matrices es el producto punto. Hay muchas formas de multiplicar matrices. Otros productos son, por ejemplo, el producto Kronecker o el producto Hamadar. Esos productos, digamos, son utilizados en algunos desarrollos de la econometría, pero más elaborados a los que nosotros estamos trabajando acá. Una de las aplicaciones del producto Hamadar o del producto Kronecker son cuando estamos haciendo o trabajando con datos de panel, que ya les había hablado algo en el video anterior. Pero como nosotros no vamos a trabajar sino modelos de regresión con variables de corte transversal o en algunos casos de series de tiempo, no vamos a necesitar en este momento de involucrar esos otros productos matriciales. El producto que nosotros vamos a trabajar es lo que conocemos como el producto punto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para multiplicar dos matrices o vectores es que el producto punto debe ser conformable. ¿Qué quiere decir que sea conformable? Que el número de filas del primero del número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda matriz. Que es lo que nos están explicando acá. Se dice que la multiplicación de dos matrices o vectores es conformable si el número de columnas del primero es igual al número de filas de la segunda. Por ejemplo, volvamos a traer a colación nuestras dos matrices anteriores. Si vamos a multiplicar a A por B, acá tenemos a B en su versión transpuesta, ¿cierto? Esta no es la B original, sino de transpuesta, porque la B original es de 2 por 3, entonces si fuera de 2 por 3 el producto no es conformable porque este elemento, que son las columnas del primero, no corresponderían con las filas del segundo, por eso la tuve que transponer. Entonces ya con ella transpuesta podemos verificar que las columnas del primero son exactamente igual a las filas de la columna. Es como si yo mirara los dos numeritos que están aquí adentro y los cancelase, y el resultado será una matriz con las dimensiones de los dos números que nos quedan sobrando, que son los extremos, 2 por 2, que a esa matriz la llamé C. Entonces yo tengo una matriz que es esta, multiplicada por esta otra. Primero verifico que su producto sea conformable. Cuando verifico que sí lo es, nos va a dar una nueva matriz cuyas dimensiones serán los valores extremos de cada una de las dimensiones de las matrices que estamos multiplicando. Entonces esto nos da una matriz nueva con estos elementos que todavía no los hemos calculado porque no sabemos. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer para calcular matrices o vectores? Lo primero es determinar si es conformable. Lo segundo es hacerlo de la siguiente manera. Para obtener el primer elemento, que es C12, debemos de multiplicar la primera fila de la primera matriz por la primera columna de la segunda matriz. Eso nos dará entonces el primer elemento, que es C11. ¿Cómo vamos a hacer eso? La operación es la siguiente. Multiplicamos el 2 por 0 más 0 por 5 más menos 1 por 2, que es lo que tenemos acá. 2 por 0 más 0 por 5 más menos 1 por 2, y el resultado nos va a dar entonces 2, que es el valor que tenemos acá. Ahora, para obtener el segundo elemento, sobre la misma fila de la primera, nos ahora movemos con la segunda columna de la segunda matriz. Entonces en este caso multiplicamos 2 por 1 más 0 por menos 4 más 1 por 8, que es lo que tenemos, más menos 1 por 8, que es lo que tenemos acá. Ese resultado nos da menos 10 y lo ponemos allí. Ahora vamos para la segunda fila de la matriz resultado. Ahora entonces cogemos la segunda columna de la primera matriz, la segunda fila de la primera matriz, y nuevamente volvemos a la primera columna de la primera matriz. Noten una cosa también, digamos, si eso se les parece un poquito confuso, ¿cómo saber qué tenemos que multiplicar con qué? Miren este elemento de acá, él tiene subíndices 2, 1. Esos subíndices no solamente me dicen cuál es la posición de ese elemento dentro de la matriz, sino además de dónde proviene ella. Él nos está diciendo, vea, este número proviene de multiplicar la segunda fila de la primera con la primera columna de la segunda. Entonces 2 quiere decir segunda fila de la primera matriz, y el 1 primera columna de la segunda matriz, y efectivamente lo que hacemos. 4 por 0 más 10 por 5 más menos 7 por 2 nos da 36, y es el valor que vamos a poner acá. Y finalmente obtenemos el último elemento, que es C2. Nuevamente vean,
multiplicar de la primera matriz la segunda fila y de la segunda matriz la segunda columna. Entonces será 4 por menos 1 más 10 por menos 4 más menos 7 por 8 nos da 100 y ese es el valor resultado que obtenemos de hacer la multiplicación. Y muy bien, este es entonces el segundo video de nuestra serie Álgebra Lineal para la Econometría. Espero, muchachos, que les sea de utilidad. Para el próximo video vamos a ver cómo calculamos la inversa de una matriz. Es un proceso un poquito más largo. Les voy a enseñar cómo se hace, digamos, de manera matemática, utilizando un método que se llama el de los cofactores, y también les voy a mostrar cómo pueden hacerlo utilizando la herramienta Excel. Espero que el video les haya gustado. Si te gustó, entonces por favor suscríbete a tu canal para que te lleguen alertas cada vez que suba un video, y dale like para que podamos, digamos, compartir el video y sea un poquito más difundido. Muchísimas gracias por ver este video y hasta pronto.